Amada Iglesia de Cristo, es un placer y un gozo poder enviarles este saludo desde México en este tiempo de celebración. Estamos celebrando 30 años de ver día a día, momento a momento, la fidelidad de Dios sobre su Iglesia. Le damos a Él toda la gloria. Él es el que ha edificado la casa. Él es el que ha levantado desde hace muchos años, miles de años, que lo estableció su iglesia. Y hoy celebramos esa maravillosa promesa que se ha hecho realidad en nuestras vidas y su fidelidad. Su fidelidad que la hemos visto cada día. Estamos gozosos, estamos de fiesta porque Él es fiel, viendo cada día su misericordia y su gracia derramada sobre todos nosotros. Nada nos ha hecho falta de las promesas que Él nos ha dado. Su palabra se ha cumplido, se cumple y se seguirá cumpliendo por siempre. Así de que en este tiempo de celebración, los que nos han acompañado durante estos 30 años, los que tienen menos, los que aún quizá se acaban de integrar, todos somos parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo que seguirá por siempre, por toda la eternidad, como Él lo ha prometido. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Celebremos esa fidelidad y démosle gracias a Dios porque Él es bueno, porque Él es fiel. A Él sea toda la gloria. Felicidades, Casa Alabanza, no solamente en Por la Mar, Juan Griego, así como también en Tubores, lo mismo en Las Fuentes. Tenemos presente Santiago de Chile, tenemos presente Panamá, tenemos presente España, en todos y cada parte donde se ha ido sembrando esa semilla de esta visión que hoy celebramos gracias a la fidelidad de Dios. A Él le damos toda la gloria. Muchas felicidades a todos. Queremos agradecer al Señor el día de hoy, nuestra familia, toda la familia del Señor que está aquí reunida, porque nuevamente, no es la primera vez, el Señor nos permite desde aquí, desde el Jardín del Amado, desde la Iglesia de Cristo, agradecerle a nuestro Padre Celestial por su fidelidad. Hoy estamos celebrando, o más que celebrar, bueno, sí celebramos su fidelidad y agradecemos esa fidelidad de Dios, porque hace 30 años se inició la obra allá en Isla de Margaritas. Hace 30 años que un miércoles 30 de noviembre, como hoy, nos preparábamos ya para el siguiente domingo, 4 de diciembre, tener nuestro primer servicio en casa. Mi esposa, mis dos hijas, Paulina y Georgina, y una familia que estaría con nosotros. Paulina, de 11 años, asumió el ministerio de la enseñanza, así de que se llevó a su hermana Georgina de 9, y a dos pequeños que estaban allí con nosotros. Y así inició el ministerio de la iglesia de niños a los 11 años. Y Georgie, que ya traía el pandero en la mano y no lo soltaba, dijo, yo me encargo de la danza, papá. Así de que hace 30 años. Y hoy agradecemos al Señor por su fidelidad. Y precisamente he estado meditando durante esta semana en lo que es y representa para nosotros la fidelidad de Dios. Es muy común, muy constante que siempre hablamos y decimos, Dios es fiel. La palabra sí nos lo manifiesta, nos lo muestra. Vivir la fidelidad de Dios es algo maravilloso. Estaba considerando que quizá es uno de los fundamentos o de las bases sólidas de todo lo que Dios nos ha
ha revelado y ha puesto en nosotros. Su gracia, su misericordia, su amor, todo está englobado en su fidelidad. Porque la fidelidad de Dios es la fidelidad eterna, la fidelidad perfecta. No cambia, es la misma desde la eternidad hasta la eternidad. Y precisamente meditando en la fidelidad de Dios, vino a mi corazón la historia de un anciano que vivió pues ya hace varios miles de años. Y no voy a centrarme en el inicio de su caminar con Dios, sino en el final de sus días. Y esa historia la empecé a recordar y a meditar. Recién había él regresado de darle sepultura a su esposa, quien había muerto a la edad de 126 años. Y me llamó la atención cómo, siendo él un hombre que había sido prosperado enormemente por Dios, cumpliendo una promesa en su vida, siendo poseedor de grandes extensiones de tierra, teniendo muchos recursos que Dios le había dado porque se los había prometido, decidió llevar a su esposa o el cuerpo de su esposa a una cueva que se encontraba en un terreno arbolado, hermoso, pero no era de su propiedad. Así de que él fue con el dueño de esta cueva para pedirle que se la vendiera, para darle sepultura a su esposa. Siendo este anciano un hombre muy reconocido en la región, muy respetado, el dueño de este terreno le dijo: tómalo, toma y sepulta allí a tu esposa. Y él le dijo: no. Dice la palabra que él se postró y le rogó, le dijo: te pido que me la vendas. Y bueno, ante la insistencia de este anciano, este hombre accedió y pagó 400 siclos de plata, una cantidad bastante importante, por esa cueva, para sepultar a su esposa. Y empecé a pedirle al Señor que me mostrara qué era lo que había en el corazón de este anciano, porque no es cosa poca que te obsequien un terreno de tanta valía para cumplir un deseo. ¿Qué más aceptar y decir gracias y darle gracias a Dios? Sin embargo, él tenía presente en su corazón que Dios le había dado una promesa y le había dicho que él lo iba a prosperar en gran manera a la tierra que lo había llevado. Y comprar el terreno significaba que de lo que Dios le había dado, de lo que Dios le había prosperado, él estaba adquiriendo aquella cueva en la cual depositaría el cuerpo de su esposa. Al regreso de este evento, este anciano, pues ya tenía en su corazón que pocos días de vida le faltaban, no sabía cuánto. Y había otra gran promesa que Dios le había hecho con una trascendencia hacia la eternidad, donde sus decisiones podían significar mucho o cambiar mucho. Así de que este anciano llamó a su siervo, al más antiguo que él tenía. Si ustedes quieren seguir esta historia maravillosa, está en el libro de Génesis, en el capítulo 24. Creo que saben de quién estoy hablando. Le habló a su siervo, quien además era el que gobernaba todo lo que él tenía. Y esto es importante entenderlo, porque la posición de Abraham, el anciano del cual estoy hablando, era tal que se había extendido
su influencia a una región muy vasta, muy grande. Y este siervo no solamente administraba sus propiedades, sus recursos, todo lo que él tenía, sino que Abraham le había otorgado una autoridad. Por eso se habla de él como el que gobernaba todo lo que Abraham tenía. Así de que Abraham llamó a este siervo, la palabra no nos da el nombre de él, pero era pues el siervo de mayor importancia para él, el más antiguo, al que más autoridad le había dado. Y le pidió algo que para él fue muy impactante. Le dijo, ven, quiero que pongas tu mano bajo mi muslo y te haré jurar por Adonai, por Elohim de los cielos, Elohim de la tierra, que no tomarás mujer de los hijos de esta tierra, esto es de Canaán, para mi hijo. Por eso la palabra nos muestra que este hombre tenía tal autoridad, según la costumbre, sabíamos bien, pues que eran los padres los que establecían las uniones entre sus hijos, ¿sí? Tenían esa autoridad, pero Abraham temía que sus días se acortaran, así de que hizo jurar a su siervo que no iba a permitir que su hijo Isaac, el hijo de la promesa, tomara mujer de la tierra de Canaán. ¿Y por qué? ¿Por qué le pidió esto? Miren, la tierra de... porque le dijo, vas a ir a mi tierra, irás a mi tribu, irás a mi familia donde yo nací, y de ahí, ¿sí? Vas a traer esposa para mi hijo. ¿Saben lo que esto representaba en aquel entonces? De Canaán, de la zona de Kiriat, donde estaba en ese momento asentado Abraham, hacia donde tenía que dirigirse su siervo para ir a la tribu, a la casa de Abraham, pues solamente hay en línea recta 640 kilómetros. 640 kilómetros en línea recta que bordeando obstáculos naturales y tantas cosas se pueden convertir en muchos más. Había que transitarlos no en un vuelo como los que tenemos ahora. Tenía que hacerlo en camello, sorteando cantidad de peligros y de situaciones para llegar hasta ese lugar. Pero después de sortear todo esto, lo que Abraham le pedía a su siervo iba contra toda lógica, iba contra todo razonamiento humano. Vas a llegar, vas a buscar una doncella y le vas a pedir que venga contigo para casarse con mi hijo. El siervo dijo, ¿pero qué no será mejor que me lleve a tu hijo conmigo? Y que la escoja, joven, lo vestimos con sus mejores galas, le ponemos, pues, Abraham tenía oro, tenía plata, dice la palabra que el siervo tomó 10 camellos, tomó oro, plata, unos arcillos, todo para llevarlo. Dice, en lugar de llevarlo Dios, pues que se lo lleve tu hijo y que él escoja o que lo vean, joven, a lo mejor no era tan feo el muchacho, más fácil. Y Abraham le dijo, cuídate de llevar a mi hijo contigo. Dios le había dicho a Abraham, a tu descendencia entregaré toda esta tierra. Le dio una promesa de una bendición que se iba a extender a las naciones. Le había dicho, será de tu descendencia. ¿Qué hubiese sucedido si Isaac hubiese visto por ahí una chica de Canaán o un terrateniente, un hombre de mucha importancia, de mucha autoridad, de mucha riqueza, dueño de grandes extensiones,
hubiese dicho, oye, yo tengo una hija, vamos a ver, Abraham, aquí hay un buen acuerdo, casamos a nuestros hijos, aumentamos nuestros territorios, nuestra fortuna, la aseguramos como normalmente lo hace, ¿sí? Pero Abraham tenía presente la promesa de Dios de que sería sobre su descendencia. Si él hacía esto y él se casaba con una mujer de Canaán y aumentaba su influencia, sus riquezas, su autoridad, todo lo que se podía lograr con una unión así, pues ya muchos dirían, no, bueno, ya no es porque Dios se lo entregó, sino porque hizo un buen trato. Consiguió una buena esposa para su hijo. El suegro tenía medio Canaán, era de él. Entonces él dijo, no, tú vas a ir, vas a buscar a mi tribu, a mi familia, vas a ir a mi tierra y vas a buscar una chica y le vas a pedir que venga. Me imagino que el siervo le puso muchos pretextos e impedimentos y le hizo ver, tenía mucha lógica, cualquier excusa que él pusiera a negarse a ir, no sabía cuál iba a ser el resultado de su viaje. No solamente, como les digo, los peligros a los que se enfrentaría, sino la respuesta de esta joven. Y Abraham le dijo, ve tranquilo, porque yo sé que el ángel del Señor te va a guiar. Y si la chica que tú ves y crees que es la indicada se niega a venir contigo, entonces quedas libre de mi juramento, del juramento. Así de que este siervo pues preparó, dice que tomó 10 camellos para llevar solamente sus cosas. No podía viajar solo, era muy peligroso. Llevaba oro, llevaba muchos presentes, además de todos los alimentos para una travesía de esa magnitud. Así de que tuvo que preparar toda una caravana para salir y llegar a la tierra donde había salido Abraham. Abraham tenía en su corazón una certeza. Abraham había aprendido en su caminar con Dios que todas y cada una de las promesas que Dios le había dado, promesas que iban contra lo natural, contra las leyes de la física, contra los argumentos del ser humano, contra todo lo que pudiese uno imaginar, pero todo se había cumplido. Abraham había aprendido que la fidelidad de Dios no tiene absolutamente ningún obstáculo, que la fidelidad de Dios no puede ser limitada absolutamente por nada, que la fidelidad de Dios no interviene ni las leyes físicas, las leyes naturales, no intervienen potestades, no interviene absolutamente nada. Dios es fiel desde el principio de la eternidad y su fidelidad es hasta la eternidad. Y cuando Dios dice, cuando Dios habla, cuando Dios establece, cuando Dios da propósito, cuando Dios da una palabra, cuando Dios te muestra una bendición, te muestra su promesa, manifiesta su pacto, cuando Dios se manifiesta, se hará. Esa es la fidelidad que aprendió Abraham. ¿Le costó trabajo? Sí. ¿Sufrió? Sí. ¿Pasó por momentos muy difíciles? Sí, pero siempre vio la fidelidad de Dios. Así de que a esta altura de su vida, cerca ya a dar fin con ella, sabía que esta promesa, esta última promesa que dependía en gran manera, según lo que él pudiese creer, de su decisión. Y aquí vemos cómo las decisiones pueden traer consecuencias. Porque bien hubiese dicho Abraham, bueno, pues total, Dios va a entender, o sea, ir hasta allá y si no quiere venir, bueno, ahí consíguete una aquí, pues, y cásate aquí. Y él dijo, no, ni que él vaya, ni que se case aquí. ¿Y por qué no quiso que fuera? ¿Que no era más fácil que él escogiera y la convenciera?
Dice, ¿y qué tal donde decida quedarse allá? Muchas veces, no sé si allá en aquel entonces también, pero por ahí dicen que las mujeres pueden mucho. No sé si en aquel entonces haya sido igual. Yo no sé. Antes. Ahora sí. Sí, ustedes saben. Hay reyes que han renunciado a sus tronos por una mujer. ¿Dónde va y lo convencen a Isaac que se quede allá? Pero Dios le había dicho que le entregaría las tierras a la cual él lo había llevado a Abraham. Así es de que Abraham dijo, cuídate de que él vaya, no vaya a ser que se me quede allá. Él se queda y tú me la traes aquí. Así de que llega este siervo después de muchos días, meses, llegó hasta la tierra de Abraham. Llegó hasta la ciudad, ¿sí?, donde él había nacido. Bien, cuando llegó a Harán, se llamaba esta zona Naharayim, la ciudad de Nacor, de donde había salido Abraham. Vio un pozo de agua fuera de la ciudad. Era la hora en la que las mujeres salían precisamente por agua, ¿sí?, para llevarla a sus hogares. Y decidió acampar allí. Y en el versículo 14 de este capítulo 24 del libro de Génesis, leemos las palabras que este siervo se dijo en ese momento. Sea pues que la Virgen a quien yo diga, inclina tu cántaro y beberé, y me responda, bebe, y también abrevare tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac. Y por ella sabré que has tenido misericordia de mi señor Abraham. Fíjense, no la puso nada fácil. Fácil hubiese sido que hubiese dicho a la chica que vea, la mujer que vea y que le pida que si me da un poco de agua para beber y me da, pues a esa le digo. Ah, no, pero aparte de darme a mí, abrevare a mis camellos. ¿Saben la cantidad de agua que toma un camello? Es impresionante, ¿sí? Y venían de una larga caminata. Y no era un camello. Eran muchos. Él solamente llevaba 10 para él, para sus necesidades, más los que le acompañaban, no iba solo. ¡Wow! Si hoy en día contáramos con una bomba, sí, para darle de beber, yo creo que sí. O sea, dijo, pero si ella acepta, esa va a ser. Y bueno, aconteció que antes que él acabara de hablar para sus adentros, he aquí, Rebeca, la cual le había nacido a Betuel, hijo de Milca, quien era la mujer de Nacor, hermano de Abraham. Fíjense nomás. Sí. Contra toda lógica, contra todo lo imaginable, vemos cómo la fidelidad de Dios siempre va a ir encaminándonos al cumplimiento de sus promesas, de lo que Él ha establecido. Así es de que cuando llegó esta chica con su cántaro, dice, al hombro, pues este siervo de Abraham, pues le pidió de beber, y como lo había él dicho, y efectivamente ella le ofreció de beber, le dio de beber a sus camellos. No sé cuántas veces tuvo que haber lanzado el cántaro al pozo para sacar agua, para darle a los, ¿sí? Y el siervo de Abraham, sorprendido, asombrado y temeroso, esperaba que ella terminara, porque él mismo había dicho que la que hiciera eso, a ella le haría esa propuesta.
Así de que una vez que terminó de darle de beber, pues él sacó esas prendas que llevaba, esos zarcillos de oro y esos pendientes, se los dio a ella. Y pues ella le reveló quién era. Le dijo, yo soy hija de Betuel, el hijo de Milca, que dio a luz en Nacor. Dice, bendito sea Adonai, respondió el siervo, Elohim de mi Señor. Recuerden que en ese entonces Adonai, para los judíos posteriormente, era pues la forma de referirse como mi Señor a Dios, en lugar de usar el nombre de Dios que para ellos era demasiado sagrado. Y Elohim es el Dios, el único Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra. Así es de que dice el siervo, bendito sea Adonai, bendito sea el Señor de mi Señor, que es el Señor de él, pues era Abraham, ¿sí? Elohim de mi Señor Abraham, que no apartó su misericordia y su fidelidad hacia mi Señor. Dice, y puesto yo en camino, Adonai me guió a casa de los hermanos de mi Señor. El resto de esta historia de fidelidad, ¿sí?, de Dios, pues sabemos cómo concluye. Llegaron a la casa de Rebeca, ¿sí? Ella tenía un hermano llamado Labán y escucharon de las palabras del siervo lo que Abraham les había dicho. Escucharon la promesa de lo que Dios le había dado a Abraham. En Génesis 24:40 leemos, Adonai, a quien he complacido, él mismo enviará a su ángel contigo y prosperará tu camino y tomarás mujer para mi hijo de entre mi tribu y de la casa de mi padre. Y respondiendo Labán y Betuel dijeron, de parte de Adonai ha salido el asunto. No podemos devolverte mal por bien. Así es de que, Rebeca, aquí está delante de ti, tómala y vete. Y sea la mujer del hijo de tu Señor, conforme habló Adonai. Y bendijeron a Rebeca, su hermana, con estas palabras. Hermana nuestra eres, conviértete en miles de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esta bella historia que nos hace pensar en cómo la fidelidad de Dios rompe todos los esquemas, va en contra de toda la lógica, va en contra de todo pensamiento. Los que somos padres y que han ido a nuestros hogares a pedir la mano de nuestras hijas, si no los conocemos, si no les echamos un ojo, si no vemos, si no sabemos, ¡ay! ¿Sí? Qué difícil es que haya llegado un hombre que nunca lo habían visto, un hombre adulto, quizá anciano, no tengo idea, quizá un poco más joven que Abraham, pero ya era un hombre entrado en años, que nunca lo habían visto. Yo no sé si en la tierra de Abraham habían tenido noticias de Abraham, de lo que había pasado con él, de que él había salido. No eran tiempos donde las comunicaciones surgieran y hubiese redes como hoy, ni nada de eso. Una chica, una virgen, una doncella, que esperaba que quizás su padre le dijera quién sería de aquellos que ella conocía. Yo creo que ella ya pues había visto por ahí a uno que otro que le había echado el ojo. Y llega este hombre y le dice, mira, tu tío que hace... Ella nunca conoció a Abraham. Salió de aquí, que me dijo que tenía aquí familia. Necesita una esposa para su hijo.
Solamente Dios puede hacer esto. Solamente Dios pudo poner en el corazón de Rebeca el que le diese de beber agua al siervo y que le diese a los cabellos y a los camellos, y lo que hubiese pedido él, Dios hubiese puesto en el corazón de ella que lo hiciese. Y solamente Dios pudo poner en el corazón del padre de Rebeca, en el hermano de Abraham, la disposición de decirle: si esto viene de Dios, así sea. Solamente la manifestación de la fidelidad de Dios sobre la promesa sobre Abraham se pudo manifestar. Pero esta historia hermosa que da inicio al cumplimiento de una promesa de Dios que no se detuvo en los tiempos. Una promesa que tiene su origen desde el mismo inicio, desde en el momento en el cual estaba el Señor delante de Adán y Eva, cuando el Señor se presentó ante ellos después de su desobediencia y les prometió, les dijo que nacería uno de una mujer que le pisaría la cabeza a aquel que había hecho lo que había hecho. La fidelidad de Dios de la cual estamos hablando en esta historia de Abraham empezó allí en ese momento, en esa promesa. Y ahora viene y se manifiesta, y Abraham era lo último que esperaba, que no sabía. Abraham no sabía inclusive si tendría vida cuando su siervo regresase con aquella doncella para que fuese la esposa de su hijo. No tenía idea de qué pasaría, pero él sabía que Dios cumple, que cuando Dios promete, Dios lo hace. Así es de que esta promesa empieza en la descendencia de Isaac y Rebeca. Y sabe, la fidelidad de Dios sigue. Y un día un ángel se aparece a una doncella llamada María y le anuncia que ha sido escogida para ser el vaso en el cual aquella promesa que se había dado allá en Génesis, allá en el paraíso, cuando el Señor habló con Adán y Eva y se los prometió, y que la había extendido y había llamado a Abraham, lo había sacado de su tierra, de su parentela, lo había llevado a tierras extrañas, lo había preparado, había caminado con él para dar inicio a este maravilloso plan para que su promesa se cumpliese. Y no terminó allí en Jerusalén con el anuncio del ángel a María, sino que se extendió y se extiende hasta nuestros días, porque nosotros, el día de hoy, todos y cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, estamos viviendo la fidelidad de Dios, porque esa promesa que dio Dios allí a Abraham de que sería su simiente, no sus, sino una simiente, a través de la cual esa bendición se extendería hacia las naciones, esa simiente es Cristo Jesús. Y la palabra de Dios lo establece claramente. Y si vosotros sois de Cristo, dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:29, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. O sea que una historia de hace miles de años se ha extendido a través de la historia, a través de los tiempos, a través de todo tipo de dificultades, de situaciones, de todo lo que podamos imaginarnos. Y el día de hoy podemos decir: gracias, Padre, porque tu fidelidad sigue manifestándose igual que en el principio, así como con Abraham, así como se manifestó con la venida de Cristo Jesús, y así como hoy tú nos has hecho nosotros herederos de esa promesa. ¿No merece esto un aplauso al Señor? ¿No merece esto que le demos a Él toda la gloria?
no merece el saber que vivimos y caminamos en promesa de un Dios fiel cuya fidelidad se manifiesta de una manera maravillosa en nuestras vidas. La palabra del Señor establece para nosotros, y no voy a hacer un recuento de todas las promesas que tenemos. Esas irán brotando en tu corazón porque están como un depósito profético. Cada promesa que has atesorado en tu corazón, cada palabra que has recibido de Dios, cada declaración de lo que Dios ha establecido sobre tu vida, está allí en ese depósito que debe ser tu corazón. Y de ahí surgen las promesas, de ahí surgen las bendiciones, de ahí surgen las palabras que Dios ha establecido sobre cada uno de nosotros. Y cuando la fidelidad de Dios se manifiesta constantemente en nuestra vida y nosotros caminamos como caminó Abraham y como caminaron muchos después de Abraham, conociendo que la fidelidad de Dios no cambia, que la fidelidad de Dios no tiene absolutamente ningún obstáculo, que la fidelidad de Dios no depende de circunstancias externas ni internas, ni de situaciones políticas ni económicas, ni de filosofías humanas, ni de la lógica, ni del clima, ni de nada. Él es fiel y lo será por toda la eternidad. Y lo que Él ha prometido se cumple. Y eso nos llena a nosotros de gozo, nos llena de seguridad. Caminar de la mano del Señor. Caminar asido a su mano. Yo cuando tengo la oportunidad ahora lo recordaba cuando mis hijas estaban pequeñas y ahora que nos ha dado la bendición de nuestros nietos, cada vez que tomo la mano de uno de mis nietos y camino con ellos, sobre todo los más pequeñitos, ¿sí? Y ellos caminan y ellos van seguros, ellos creen que uno es capaz de todo, ¿sí? Pues por eso dijo el Señor, si no eres como niño, mira, estás mal. La fidelidad de Dios nos lleva precisamente a que vivamos, Dios quiere que enmarcados en su fidelidad, viviendo su fidelidad, caminemos de la mano con Él, sabiendo que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Sabiendo que Él es el dador de la vida, sabiendo que Él nos dijo que Él nos iba a sustentar, nos iba a sostener, nos tendría siempre en su mano, sabiendo de las promesas que ha establecido sobre nosotros, caminando en su fidelidad. Se manifiesta el amor de Dios, por eso el amor de Dios echa fuera de nosotros todo temor. Pero el mismo amor de Dios se manifiesta en su fidelidad. Porque la fidelidad de Dios es perfecta, su amor es perfecto. La fidelidad entre el hombre es imperfecta. Para muchos la fidelidad es si me conviene o no me conviene, o la fidelidad es mientras que permanece esto o lo otro, o se acabó, como dicen por ahí con el componente militar. Los militares son fieles hasta que son infieles, ¿sí? Pero Dios es fiel siempre. Es maravilloso tener esta palabra con nosotros. El apóstol Pablo escribió a los romanos en el capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a fin de ser Él el primogénito entre muchos hermanos. Y por su fidelidad, desde antes de los tiempos, desde el inicio de todos los tiempos, Él estableció que gracias a esta promesa, que gracias a estas bendiciones que Él estableció para los que Él estaba creando en ese momento, estaba creando en su mismo corazón, conociéndonos desde el principio de los tiempos, recibiésemos esta maravillosa promesa. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos. Y a los que declaró justos, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a estas cosas? Pregunta el apóstol Pablo. Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién
contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Y esta es una observación, esta es una declaración que debemos de tener nosotros siempre presentes, en todo momento, en toda circunstancia. Contra lo ilógico, celebramos su fidelidad, porque hace 30 años era completamente ilógico que una familia con una mujer embarazada de 8 meses y dos niñas de 11 y 9 años, viajáramos desde México hasta Venezuela. Era ilógico y era en contra de muchas cosas, porque para empezar, viajar en un avión distancias tan grandes, aunque fuesen cortas, no estaba permitido para una mujer embarazada, sobre todo con ese estado. Pero la fidelidad de Dios estaba por encima de todo. Él nos dio una palabra y Él nos dijo, no teman, yo les llevo de la mano. Y hoy, el agradecimiento y el gozo que hay en nuestro corazón, como lo hay todos los días al despertar, y saber que en estos 30 años que han transcurrido, hemos visto el cumplimiento día a día de su palabra en nosotros, de su promesa. Hemos visto el testimonio en nuestra vida de la fidelidad de Dios maravillosa. 30 años que contra toda lógica llegamos a un país donde literalmente nadie nos conocía. Con 9 maletas, una mujer embarazada de 8 meses, 2 niñas en tiempo de clases. Y le decía yo al Señor, Señor, ¿y qué les digo? ¿A qué vengo? De turista no teníamos ni la cara, no teníamos nada, o sea, ¿qué les digo? Pero me acordé que Él me dijo, yo te llevo de la mano. Dije, si tú me llevas de la mano, yo te dejo hablar a ti, yo no hablo. ¿Qué les voy a decir? Así de que, pues Él les cayó la boca y no me preguntaron nada. Me sellaron los pasaportes y entramos. Y empezamos a ver, paso a paso, las manifestaciones del poder de Dios sobre nuestra vida por su fidelidad. Porque Él nos prometió que no debíamos de tener temor, porque Él nos llevaría de la mano. 30 años han transcurrido. Y sí, así como, no en la magnitud ni mucho menos, pero en esta historia que mencioné al principio de Abraham, también nosotros tenemos una historia. Y también hemos pasado por momentos difíciles, por momentos de mucho gozo, por momentos de mucho asombro, pero siempre hemos visto el cumplimiento de la palabra del Señor en nuestras vidas. Así de que el día de hoy, este mensaje que el Señor ha puesto en mi corazón, que he estado durante toda esta semana meditando en Él y agradeciéndole al Padre por todo su amor y por todo lo que Él ha hecho. Este mensaje que llegará también a Venezuela, lo vamos a enviar para allá, ya que pues el Señor me trajo, yo no tenía planeado venir. Queríamos, pensábamos que íbamos a celebrar junto con la iglesia este 30 aniversario allá en Margarita, pero el Señor decidió que agradeciésemos su fidelidad desde aquí, con ustedes, en el Jardín del Amado, nuestra iglesia, decirle al Padre, gracias Señor por tu fidelidad. Gracias porque en todos y cada uno de nosotros está presente. Que ese mensaje, querido hermano, quede en nuestro corazón en cada momento.
en los momentos de angustia, en los momentos difíciles, en cualquier momento, los momentos de gozo, de alegría, en todo momento. Levantemos nosotros nuestra voz y agradezcámosle al Padre porque su fidelidad se ha manifestado. Y recordemos que se sigue cumpliendo en nosotros al ser herederos en Cristo Jesús de esa promesa, de esas bendiciones que el Señor estableció sobre este anciano hace miles de años y por lo cual han sido bendecidas todas las naciones. Yo quisiera que termináramos este tiempo. Israel, ven para acá. Abraham fue hacia Israel, no, de Abraham salió Israel. Yo llamo a Israel que venga, a que nos apoye. Y yo quisiera que termináramos este tiempo alabando al Señor, diciéndole a Él que su fidelidad es grande. ¿Por qué no nos ponemos de pie y alabamos al Señor, agradeciendo esa fidelidad maravillosa que se manifiesta en nuestras vidas? Padre, gracias te damos. Gracias porque todos y cada uno de los que estamos presentes, Señor, en este momento tu Santo Espíritu está poniendo en nuestro corazón esas palabras, esas promesas atesoradas en nuestro corazón que han venido de ti. Esas palabras de bendición, esa palabra de sanidad, Señor, porque sabemos que tú lo has prometido, que en ti, Cristo Jesús, tenemos sanidad. Esas palabras donde tú nos has dicho que no tengamos temor, que tú estás con nosotros, que tú nos sostienes, Señor, que tú nos sustentas. Esa palabra que vive en nuestro corazón con las promesas, Señor, que tú en tu palabra has establecido para cada uno de tus hijos. Hoy, Señor, que tenemos presente que somos herederos de todas esas promesas, coherederos con Cristo Jesús, Señor. Que de su plenitud tomamos todos, que en Él estamos completos, que Él está y que habita en nuestro corazón. Señor, eres fiel. Y es tu fidelidad la que nos ha traído hasta este momento, hasta este lugar, y la que nos seguirá llevando, Señor, hacia la eternidad donde tú ya tienes establecido, Señor, para nosotros un lugar. Gracias, Jesús. Gracias porque fuiste fiel, porque viniste a este mundo a cumplir, Señor, con lo que el Padre desde el principio estableció para darnos libertad, para darnos vida eterna. Gracias por tu iglesia, porque tú prometiste, Señor, que permanecería firme, que nunca sus puertas iban a sucumbir ante el ataque del enemigo. Que prometiste que vendrías por nosotros, Señor. Que un día escucharemos, Señor, esa trompeta y te veremos cabalgando en ese caballo de poder, Señor, llamándonos, reuniéndonos a todos para ir contigo a la eternidad. Tú eres fiel, Señor, y tú cumples tus promesas, cumples tu palabra. Señor, tú dijiste, el que come mi carne y bebe mi sangre, aunque muera, tendrá vida eterna. Y eres fiel, Señor, para cumplirlo. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a decírselo al Señor.